En 2016 yo tenía 23 años. Mi pareja y yo buscábamos piso para independizarnos, pero claro, con poco presupuesto las opciones eran limitadas. La mayoría eran zulos, pisos diminutos o en muy mal estado. Hasta que encontramos uno que parecía demasiado bueno para ser verdad. 3 habitaciones, un salón enorme y una terraza amplia, todo por un precio ridículamente bajo. El casero era un hombre mayor, amable pero muy seco. Cuando le preguntamos por qué estaba tan barato, solo dijo que llevaba tiempo vacío y que la gente prefería estar más cerca del centro. Esa respuesta nos sonó rara, pero el sitio nos venía perfecto y decidimos no darle más vueltas. Firmamos el contrato ese mismo día. La primera tarde fue normal, pintamos un poco, colocamos lo básico y esa noche cenamos en el suelo del salón con una pizza, como en las películas. Estábamos emocionados, pero a eso de la 1 de la madrugada escuchamos un golpe fuerte en el salón, como si se hubiese caído un mueble. Saltamos del colchón y encendimos todas las luces, pero no había nada tirado. Lo achacamos a los vecinos o a la propia estructura del edificio, ya que se notaba viejo. La segunda noche fue distinta. Sobre las 3 de la mañana se cerró una puerta con un portazo en el pasillo. No era un ruido lejano, era dentro del piso. Nos levantamos aterrados pensando que alguien se había colado. Revisé todas las habitaciones con un palo de escoba en la mano, pero estaban vacías. La puerta de entrada estaba cerrada con llave, tal y como la había dejado. Esa madrugada apenas pegamos ojo. A los pocos días empezaron los detalles inquietantes. Las luces parpadeaban de manera extraña, pequeños objetos cambiaban de sitio y lo más raro de todo, a veces la casa olía a tabaco muy fuerte. Era un olor penetrante, como de puros baratos. Nosotros no fumábamos y al principio pensé que venía de algún vecino, pero era imposible. Aparecía en medio del salón o en nuestra habitación de repente y luego se iba igual de rápido. Una tarde invité a un amigo sin contarle nada de lo que ocurría. Al poco de entrar me preguntó: ¿quién fuma tanto aquí? Huele a puro asqueroso. En ese momento supe que no era solo mi imaginación. Lo peor llegó un sábado por la noche. Estábamos en el sofá viendo una película cuando escuchamos pasos. Pasos claros, pesados, que venían desde el pasillo hacia el salón. Mi pareja me miró pálida. Yo cogí el palo de la escoba de nuevo y me acerqué. Me giré para tranquilizarla y justo detrás de mí escuchamos una voz ronca, masculina, diciendo con claridad: «No os acerquéis aquí». Mi pareja gritó y yo solté el palo de golpe. Salimos corriendo, cogimos las llaves y esa misma noche dormimos en casa de mis padres. Al día siguiente fui a hablar con la portera, una vecina mayor que siempre estaba en la entrada del bloque. Le conté lo que habíamos escuchado. Ella se quedó en silencio, me miró muy seria y me dijo: «No sois los primeros que salís corriendo de este piso. Ese hombre sigue ahí». Me explicó que el último inquilino había sido un señor mayor, solitario, que fumaba puros constantemente. Murió en el salón, solo, y nadie lo descubrió hasta varios días después. Cuando lo encontraron, el cuerpo ya estaba en descomposición y la casa impregnada de humo. Desde entonces, me dijo, ningún inquilino había aguantado mucho tiempo allí. Nos quedamos helados. Entendí al instante el olor, los pasos y aquella voz. Esa misma tarde fuimos a recoger nuestras cosas. El casero puso 1000 excusas para no devolvernos la fianza, pero sinceramente me daba igual perder ese dinero. Prefería eso a seguir escuchando pasos en el pasillo y voces en mitad de la noche. A día de hoy, cada vez que paso por esa calle, no me atrevo a mirar hacia arriba. No quiero ni ver la terraza de ese piso. Y lo peor es que aunque ya no vivo allí, todavía hay noches en las que juro sentir ese mismo olor a tabaco pegado en mi ropa, como si alguien quisiera recordarme que nunca debí entrar en aquella casa.
Yo trabajé como camionero durante casi 5 años, siempre en turnos de noche. Quien no lo ha vivido no entiende lo solitario que puede ser conducir por horas en carreteras secundarias, con kilómetros y kilómetros de campo a oscuras y sin un alma alrededor. Al principio me gustaba, me relajaba, ponía música y disfrutaba de la tranquilidad. Pero hubo una noche que todavía me persigue, una de esas que no se olvidan jamás. Eran las 2 de la madrugada, invierno, y yo iba cargado con mercancía ligera en un camión pequeño. Conducía por una carretera comarcal de Castilla, una de esas vías interminables donde no ves ni un coche durante horas. El cielo estaba cubierto, ni luna ni estrellas, solo la luz amarillenta de mis faros y el zumbido constante del motor. Recuerdo que llevaba la radio apagada porque me dolía la cabeza. Todo era silencio hasta que lo escuché. Un susurro dentro de la cabina. Fue tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado. Un shhh, como cuando alguien intenta llamar tu atención en voz baja. Me tensé, miré a los lados, al asiento del copiloto vacío, al retrovisor. Nada. Seguí conduciendo, convencido de que serían mis nervios o el cansancio. Pero un minuto después, el susurro volvió. Esta vez mucho más claro, justo al lado de mi oído derecho. ¡No pares! Se me erizó el pelo en la nuca. Frené el impulso de girar bruscamente el volante, tragué saliva y traté de convencerme de que era la mente, que estaba demasiado cansado. Bajé la ventanilla para despejarme, pero el aire helado de fuera solo me hizo sentir peor. Cerré todo de nuevo, subí el volumen del GPS y otra vez. ¡No pares! El corazón me golpeaba el pecho. Apreté el acelerador y me mantuve en el carril, los ojos clavados en la carretera. Y fue entonces cuando lo vi, una silueta oscura, como la figura de una persona plantada en mitad del asfalto. Frené en seco, las ruedas chirriaron, el camión se balanceó y por un segundo pensé que iba a volcar. Cuando por fin me detuve, la figura ya no estaba. La carretera delante de mí estaba completamente vacía. No bajé, no me atreví. Permanecí quieto, con las manos sudadas en el volante, respirando rápido, hasta que decidí continuar. Unos metros más adelante, mientras trataba de calmarme, vi algo por el rabillo del ojo. No era mi imaginación. El espejo retrovisor mostraba movimiento en el asiento trasero de la cabina. Me giré de golpe. Estaba vacío. Pero lo peor fue que en ese instante, con total claridad, lo escuché una vez más, justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aire en la oreja. Te lo dije, no pares. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. No miré más retrovisores, no bajé la vista, no respiré hasta que llegué a una gasolinera 20 minutos después. Entré temblando, pedí un café y uno de mis compañeros, otro camionero que también hacía rutas nocturnas, me vio la cara y me preguntó qué me pasaba. Le conté lo del susurro y la figura en la carretera. Yo esperaba que se riera, que me dijera que estaba loco o que había dormido al volante. Pero no. Él se quedó serio y me dijo: a todos nos pasa tarde o temprano. Ese tramo está maldito. Más de uno ha tenido accidentes ahí. Lo del susurro, todos lo hemos oído. No supe qué contestar. Terminé el café en silencio, con el estómago encogido. Desde aquella noche, cada vez que me toca esa ruta, prefería dar un rodeo de 1 hora aunque llegara tarde. Y aunque dejé el trabajo hace tiempo, todavía hay noches en las que cierro los ojos y puedo escucharlo otra vez, tan nítido como entonces, repitiendo lo mismo una y otra vez. No pares.
Cuando tenía 15 años, mis padres me enviaron a un internado religioso en el norte de España. Era un edificio enorme, de piedra, antiguo, con más de un siglo de historia. Desde el primer día los rumores corrían entre los alumnos, que si los pasillos estaban embrujados, que si había monjas que aún caminaban por la capilla de madrugada, que si en los sótanos se oían rezos. Yo no era de creer mucho en esas cosas, pero había algo que llamaba la atención de todos: la habitación cerrada. En la tercera planta, al final de un pasillo, había una puerta de madera enorme, reforzada con una barrera metálica. Encima, un cartel oxidado que apenas se leía: prohibido el paso. Lo extraño no era la prohibición, sino la obsesión de los curas y profesores por evitar que nos acercáramos allí. Cada vez que alguien pasaba por delante, siempre había un adulto vigilando, y si te detenías más de la cuenta, te llamaban la atención. Eso, evidentemente, nos daba más curiosidad. Una noche de viernes, 3 compañeros y yo decidimos entrar. Éramos críos, buscábamos emociones, y convencidos de que todo era una exageración. Conseguimos una copia de la llave maestra gracias a un alumno mayor que trabajaba ayudando en mantenimiento. Nos citamos a las 2 de la madrugada, cuando todo el internado estaba en silencio, y fuimos sigilosamente hasta el pasillo de la tercera planta. Recuerdo que el pasillo estaba helado, más que el resto del edificio, como si el aire no circulara allí nunca. La barra metálica de la puerta estaba oxidada, pero la llave giró con facilidad. Cuando la quitamos, un chirrido largo se extendió por todo el pasillo. Nos quedamos congelados, pensando que alguien nos habría oído, pero nadie apareció. Al abrir la puerta, un olor insoportable nos golpeó: humedad, polvo y algo más, como a hierro oxidado o a sangre. La linterna iluminó un cuarto vacío, con las paredes desconchadas y un suelo de madera a punto de romperse. Pero había algo extraño en el centro: un círculo de símbolos grabados en el suelo. No eran dibujos infantiles ni rayajos, eran símbolos antiguos tallados profundamente en la madera. Uno de mis amigos, el más valiente, entró primero y se rió, diciendo que seguramente sería alguna tontería de los alumnos de hace años. Pero a los pocos segundos la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Intentamos abrirla, empujarla, golpearla, pero no se movía. Entonces lo escuchamos. Un susurro, como si muchas personas hablaran a la vez en voz baja. Venía de las paredes, del suelo, de todas partes. Apagamos la linterna un instante y vimos, en la oscuridad, una sombra moviéndose alrededor del círculo. No tenían forma definida, eran como siluetas negras, temblorosas, que se acercaban y se alejaban de nosotros. El otro de mis amigos empezó a llorar, suplicando salir. Otro gritaba que alguien estaba dentro con nosotros. Yo me quedé paralizado, incapaz de moverme. El que había entrado primero fue el único que intentó mantenerse firme, pero de repente salió disparado hacia atrás, como si alguien invisible lo hubiese empujado contra la pared. Cayó al suelo, sangrando por la frente. En ese momento la puerta se abrió de golpe sola y salimos corriendo como locos. Nunca he corrido tanto ni tan rápido en mi vida. Bajamos las escaleras a toda velocidad, despertando a medio internado con nuestros gritos. Los curas nos castigaron severamente, claro, pero lo más inquietante no fue el castigo, sino lo que pasó después. Al día siguiente, la puerta estaba sellada de nuevo, con una barra más gruesa y un candado nuevo, y nadie volvió a mencionar el tema. Años más tarde, ya adulto, volví al internado durante una visita de antiguos alumnos. Pregunté discretamente por aquella habitación. Un profesor veterano, con gesto serio, me dijo en voz baja:
No habléis de eso. Ese cuarto se cerró porque un alumno murió ahí dentro hace muchos años. Nunca se supo qué pasó. Me quedé helado. Recordé el círculo, los susurros, las sombras. Nunca he contado esta historia en detalle a nadie hasta ahora. Lo único que sé es que aquel cuarto sigue cerrado y ojalá nunca más vuelva a abrirse.